Hace solo unas horas, el Ministerio de Defensa del Reino Unido, MOD UK, ha emitido un comunicado oficial que marca un punto de inflexión histórico en la estrategia militar europea. Por primera vez en décadas, la fuerza más elitista de Gran Bretaña, los Royal Marines, comandos reales, ha cambiado oficialmente a un estado de despliegue operativo permanente en el patio trasero de Rusia. Según la confirmación directa del portal royalnavymod.uk, cientos de comandos británicos se han atrincherado en la base avanzada Camp Viking en Noruega, situada profundamente dentro del Círculo Polar Ártico. Ya no se trata de ejercicios de invierno temporales. Bajo el nuevo acuerdo de defensa, esta es una presencia militar constante y letal, activa los 365 días del año. Este movimiento coloca a las fuerzas de la OTAN peligrosamente cerca de la península de Kola, el corazón indiscutible de la poderosa flota del norte de la Armada rusa. Los analistas militares advierten que esta maniobra es un jaque mate estratégico diseñado para cerrar la brecha GIUK, Groenlandia, Islandia, Reino Unido, impidiendo que los submarinos nucleares rusos accedan al Océano Atlántico. A continuación, analizaremos en detalle por qué Moscú considera esto una amenaza existencial. Para comprender la verdadera magnitud estratégica del despliegue británico en Camp Viking, es imperativo diseccionar primero el escenario de operaciones, la península de Kola. Según los archivos de inteligencia de Naval News y del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, esta extensión de tierra helada representa actualmente la zona más militarizada del planeta en proporción a su tamaño geográfico. Aquí late el corazón indiscutible de la flota del norte de Rusia, con su cuartel general en Severomorsk. La importancia vital de esta región radica en que constituye el único acceso de la Federación Rusa al océano abierto, que permanece libre de hielo durante todo el año, a diferencia del Báltico o el Mar Negro, que pueden ser bloqueados con facilidad en los estrechos de Dinamarca o el Bósforo. La doctrina naval rusa protege esta zona bajo el concepto de bastión, un santuario marítimo donde se ocultan los submarinos de misiles balísticos nucleares, cuya supervivencia es esencial para la capacidad de disuasión estratégica de Moscú. Frente a este desafío monumental, la unidad desplegada en Camp Viking no es una fuerza de infantería convencional. Estamos hablando de los Royal Marines Commandos, operando bajo el innovador concepto de fuerza de comandos del futuro. El pilar fundamental de su movilidad ártica es el vehículo blindado todoterreno BVS-10 Viking. A diferencia de un tanque rígido tradicional, el Viking posee un diseño articulado único que conecta dos cabinas mediante un mecanismo de dirección flexible. Esta ingeniería le permite literalmente nadar sobre la nieve profunda o el terreno pantanoso donde los tanques pesados rusos quedarían inmovilizados. Además, es un vehículo totalmente anfibio, capaz de cruzar fiordos helados y ríos sin preparación previa, ofreciendo protección blindada contra fuego de armas ligeras y metralla de artillería, algo vital para las operaciones de inserción rápida bajo fuego enemigo. Bajo el nuevo modelo operativo, estos comandos ya no se mueven en grandes batallones lentos y vulnerables. La doctrina actual se basa en la estrategia de enjambre, donde la fuerza se divide en pequeños equipos autónomos letales. Equipados con drones de reconocimiento de última generación y sistemas antitanque NLAW y Javelin, su misión no consiste en mantener el terreno estáticamente, sino en infiltrarse tras las líneas enemigas, destruir radares y baterías de misiles,
y desaparecer en la inmensidad blanca antes de que el adversario pueda reaccionar. Sin embargo, al otro lado de la frontera, la maquinaria de guerra rusa presenta una oposición formidable y altamente modernizada. Según los reportes más recientes del Instituto Naval de los Estados Unidos, la amenaza más crítica que los Royal Marines intentan contener no se encuentra en la superficie, sino en las profundidades del océano. Nos referimos a los submarinos de ataque nuclear clase Yasen-M, como el Kazán o el Novosibirsk. Estas naves son consideradas la pesadilla silenciosa de la OTAN, capaces de lanzar misiles de crucero calibre con un alcance de 2.500 kilómetros y los nuevos misiles hipersónicos Zircon, proyectiles que viajan a 9 veces la velocidad del sonido y son prácticamente imposibles de interceptar con las tecnologías actuales. En el combate terrestre, Rusia despliega sus especializadas brigadas árticas, concretamente la 80 y la 200, equipadas con tanques T-80 BBM. Esta variante de blindado es específica para el frío extremo, utilizando motores de turbina de gas similares a los de un avión a reacción, lo que les permite arrancar instantáneamente a 40 grados bajo cero, una ventaja táctica significativa sobre los motores diésel occidentales. Además, la defensa costera rusa está asegurada por los sistemas de misiles Bastion P, diseñados para hundir cualquier buque de la OTAN que intente acercarse al litoral noruego o ruso. Todo este despliegue de hardware militar converge en un propósito geopolítico supremo: el control de la brecha GIUK, que abarca el espacio marítimo entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido. Esta es la línea roja absoluta para la Alianza Atlántica. En un escenario de conflicto, si los submarinos rusos de la Flota del Norte logran superar la línea de defensa noruega y cruzar esta brecha hacia el Atlántico Sur, tendrían vía libre para amenazar la costa este de los Estados Unidos y cortar los cables submarinos que sostienen la economía global. Por lo tanto, la presencia permanente de los Royal Marines en el norte de Noruega actúa como una espina clavada en el flanco ruso. Los radares y las patrullas de reconocimiento que operan desde Camp Viking tienen la capacidad de proporcionar una alerta temprana crítica, detectando la salida de la flota rusa antes de que alcancen las aguas abiertas. Como señalan los expertos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, aunque la geografía favorece a la OTAN, la masa de fuego favorece a Rusia. Noruega es el tapón de la botella, y los comandos británicos son ahora el refuerzo necesario para impedir que la presión rusa estalle hacia el sur. La cronología de este despliegue histórico comenzó a gestarse silenciosamente en los pasillos diplomáticos, mucho antes de que la primera bota británica tocara la nieve noruega este año. Todo se remonta a la firma del Acuerdo de Luna House a finales de 2025, un pacto bilateral de defensa que eliminó las trabas burocráticas para permitir el acceso irrestricto de las fuerzas del Reino Unido al territorio noruego. Sin embargo, la acción real se precipitó en las primeras semanas de enero de 2026, cuando los satélites de vigilancia rusos detectaron un aumento inusual en el tráfico aéreo y marítimo hacia el puerto de Zorreiza y la base aérea de Bardufos. No se trataba de la rotación habitual de tropas para ejercicios invernales. Era la llegada masiva y sostenida del Grupo de Respuesta Litoral Norte de la Royal Navy. El desembarco logístico en Camp Viking fue una operación de precisión quirúrgica. Cientos de vehículos, BES-10, Viking y equipos de soporte vital fueron trasladados desde los buques de asalto anfibio de la clase Albion
anclados en los fiordos profundos, utilizando lanchas de desembarco y helicópteros Merlin para evitar las carreteras principales y mantener un perfil operativo bajo. Una vez en tierra, la atmósfera en la base de Överbygd cambió radicalmente. Según fuentes locales citadas por medios de defensa escandinavos, las banderas de ejercicio fueron arriadas y sustituidas por protocolos de condición operativa real. Los sistemas de radar de contrabatería y las unidades de guerra electrónica se activaron inmediatamente, creando una burbuja de vigilancia sensorial alrededor del perímetro que se extiende hacia la frontera rusa. En el terreno, la rutina diaria de los Royal Marines ha evolucionado de simples entrenamientos de supervivencia a patrullas de combate agresivas. Los comandos están ejecutando maniobras de integración profunda con la Brigada Norte del Ejército Noruego. Estas operaciones conjuntas no son simulacros guionizados. Consisten en misiones de negación de área donde las fuerzas anglo-noruegas practican el bloqueo físico de los pasos de montaña y los valles que los blindados rusos necesitarían atravesar para avanzar hacia el sur. Se ha reportado el uso de munición real en rangos de tiro extendidos y la coordinación de fuego de apoyo naval desde los destructores británicos que patrullan la costa, enviando un mensaje claro al Kremlin de que cualquier incursión terrestre se encontraría con un muro de fuego coordinado desde tierra, mar y aire. La tensión alcanzó su punto álgido la semana pasada, cuando las unidades de reconocimiento británicas detectaron actividad incrementada de la flota del norte rusa cerca de la frontera marítima. En respuesta, los Royal Marines en Camp Viking elevaron su estado de alerta, dispersando sus vehículos en posiciones ocultas preestablecidas en los bosques nevados. Una táctica conocida como dispersión de fuerza para evitar ser blancos fáciles de un ataque con misiles preventivo. Los operadores de drones británicos lanzaron enjambres de vehículos aéreos no tripulados para monitorear los movimientos rusos, alimentando datos en tiempo real a la red de comando de la OTAN. Este juego del gato y el ratón en el Ártico ha transformado la región. Lo que antes era un desierto helado y silencioso se ha convertido en un escenario de fricción constante. Los pilotos de la Fuerza Aérea Rusa han incrementado sus vuelos de sondeo cerca del espacio aéreo noruego, intentando provocar una reacción de las defensas antiaéreas para mapear sus frecuencias. Sin embargo, bajo la disciplina estricta de sus comandantes, las fuerzas en Camp Viking mantienen una postura de disuasión fría y calculada. No muerden el anzuelo, pero mantienen sus dedos cerca del gatillo. La presencia británica ha cambiado el cálculo estratégico. Moscú ya no mira hacia una frontera noruega defendida solo por un pequeño estado escandinavo, sino que ve la bandera de una potencia nuclear de la OTAN ondeando permanentemente a las puertas de su bastión más preciado. Para descifrar las verdaderas implicaciones de esta maniobra, debemos mirar más allá de los movimientos de tropas y analizar el tablero de ajedrez geopolítico global, apoyándonos en las evaluaciones de centros de pensamiento estratégico como el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Lo que estamos presenciando en Camp Viking no es simplemente un refuerzo fronterizo, es la ejecución práctica de la nueva doctrina de disuasión integrada de la OTAN en el Alto Norte. Durante décadas, la Alianza Atlántica operó bajo la suposición de que el Ártico sería una zona de baja tensión, un excepcionalismo ártico aislado de los conflictos globales. Sin embargo, los expertos coinciden en que esa era ha terminado definitivamente. La presencia permanente de los Royal Marines indica que la OTAN
ha reconocido la península de Kola no solo como una base naval rusa, sino como el centro de gravedad de la capacidad nuclear de segundo golpe de Moscú. Al colocar fuerzas de élite a tiro de piedra de Murmansk, Occidente está enviando una señal inequívoca. El santuario ruso ya no es invulnerable. Desde la perspectiva de la estrategia militar rusa, este desarrollo es una pesadilla hecha realidad que complica sus cálculos defensivos. Los analistas del IISS señalan que el Kremlin siempre ha confiado en su estrategia de antiacceso y negación de área, o A2OS-AD, para mantener a las fuerzas de la OTAN lejos de sus fronteras. Utilizando sus potentes sistemas de misiles S-400 y Bastion, Rusia creía haber creado una burbuja impenetrable en el mar de Barents. Sin embargo, la táctica de los comandos británicos, basada en fuerzas ligeras, dispersas y difíciles de detectar, está diseñada específicamente para perforar esa burbuja desde dentro. No se trata de confrontar a los misiles rusos con más misiles, sino de insertar unidades capaces de localizar y neutralizar esos sistemas en tierra antes de que puedan ser disparados. Esto obliga a los planificadores militares rusos a desviar recursos masivos para proteger su propia retaguardia, recursos que actualmente son escasos debido al desgaste en otros frentes de conflicto. Además, el contexto regional ha cambiado dramáticamente con la plena integración de Finlandia y Suecia en la estructura de mando de la OTAN. La base de Camp Viking en Noruega ya no es un puesto avanzado solitario. Ahora es el eje de un nuevo arco defensivo nórdico. Según los informes de inteligencia naval, esto permite una profundidad estratégica que antes no existía. Si Rusia intentara aislar a los Royal Marines en Noruega, ahora tendría que enfrentarse simultáneamente a la Fuerza Aérea Sueca y a la artillería finlandesa en sus flancos. Esta cohesión transforma el norte de Europa en un bloque unificado, encerrando efectivamente a la flota del norte en sus puertos. Los expertos advierten que esta sensación de cerco podría llevar a Moscú a recurrir a tácticas de guerra híbrida más agresivas. Es muy probable que en los próximos meses veamos un aumento en los ciberataques contra la infraestructura noruega, interferencias misteriosas en las señales GPS civiles y actividades de sabotaje submarino contra los cables de datos y tuberías de energía en el Mar del Norte. Tácticas de zona gris, diseñadas para intimidar sin desencadenar una respuesta militar directa del artículo 5. Finalmente, hay una dimensión económica crítica en este despliegue que a menudo se pasa por alto. El Ártico se está derritiendo, abriendo la ruta del Mar del Norte como una nueva arteria comercial global y una fuente inexplorada de recursos naturales. China, autodenominada una potencia casi ártica, ha estado observando de cerca y aumentando su cooperación con Rusia en la región. La presencia firme de los Royal Marines y la OTAN actúa también como un contrapeso preventivo a las ambiciones de Beijing en el Polo Norte. Asegurar la libertad de navegación en estas aguas heladas es vital para el futuro económico de Occidente. En conclusión, Camp Viking es mucho más que una base militar. Es el puesto de vigilancia de un nuevo orden mundial donde el hielo se está derritiendo, pero las fronteras se están congelando más fuerte que nunca. La OTAN ha trazado una línea en la nieve y el mensaje para Moscú y Beijing es claro. El norte no está en venta ni se rendirá sin luchar. En conclusión, la activación permanente de Camp Viking por parte de los Royal Marines marca el fin definitivo de la inocencia en el Ártico y el comienzo
de una nueva era de vigilancia armada en el techo del mundo. Lo que estamos presenciando no es simplemente una rotación de tropas rutinaria, sino un rediseño fundamental de la arquitectura de seguridad europea. Al establecer una fuerza de combate de élite a las puertas de la península de Kola, la OTAN ha transformado una frontera pasiva en una línea de frente activa, enviando un mensaje contundente al Kremlin. Cualquier intento de proyectar poder naval hacia el Atlántico será detectado, rastreado y, si es necesario, neutralizado antes de que pueda cruzar el círculo polar. La historia militar nos enseña que los vacíos de poder siempre se llenan, y Occidente ha decidido, con esta maniobra audaz, que no dejará el alto norte vacante para las ambiciones expansivas de potencias rivales. La paz en esta región ya no se garantiza mediante el aislamiento geográfico o la diplomacia de buenas intenciones, sino a través de la presencia física inquebrantable y la capacidad de fuego superior. A medida que el hielo retrocede y las tensiones geopolíticas aumentan, la importancia estratégica de bases avanzadas como Camp Viking solo crecerá exponencialmente, convirtiéndose en los nuevos puntos calientes donde se decidirá el equilibrio de poder global en el siglo XXI. La Guerra Fría puede haber terminado hace décadas, pero una nueva guerra helada acaba de comenzar, y sus reglas se están escribiendo ahora mismo sobre la nieve de Noruega. Nosotros, desde la redacción de Noticias Navales y Militares, seguiremos monitoreando cada movimiento de buques, cada despegue de cazas y cada maniobra submarina en estas aguas heladas para traerles la información más precisa, técnica y verificada. Si valoran este tipo de análisis profundo y objetivo, lejos del ruido mediático habitual y basado en datos reales de inteligencia, les invitamos a suscribirse ahora mismo al canal, activar la campana de notificaciones y unirse a nuestra creciente comunidad de entusiastas de la defensa. Manténganse vigilantes y preparados. Soy su editor de confianza y nos vemos en el próximo informe de situación.